Bueno, como es habitual cada día viernes, ya estamos en nuestra habitual sección con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, que nos acompaña cada viernes para analizar un poco algunos de los acontecimientos que han sido importantes durante la semana. ¿Qué tal, profesor Artés? Muy buenas tardes, bienvenido aquí al programa. Muy buenas tardes. Bien, a disposición para que los minutos sean muy provechosos. Por supuesto, está muy bien eso ahí de aprovechar bien el tiempo. Bueno, profesor Artés, durante esta semana, y esto se lo aprovecho a preguntar al tiro porque ha sido un tema constante incluso dentro de sus campañas y propuestas cuando ha ido a la candidatura presidencial, acerca de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, especialmente en términos de resoluciones judiciales que afectan a altos mandos. En esta semana ha sido Izurieta del Ejército, pero además entendemos que esto es una seguidilla de acciones que han afectado a otras instituciones como Carabineros, por ejemplo, que ha tenido también hartos delitos cometidos sobre todo por los altos mandos y que hoy día está todo en manos de la justicia. Bajo ese punto de vista, usted siempre ha planteado la necesidad de hacer una profunda reforma a lo que es esta institución de las Fuerzas Armadas. Y quiero saber, Eduardo, si usted coincide en el tema de que todo esto que está pasando, sobre todo en el ámbito judicial, que hoy día se ven las Fuerzas Armadas enfrentadas, es justo o, digamos, justifica aún más lo que usted ha planteado. Absolutamente. Mira, el tema es lo siguiente. Hablemos las cosas así con mucha sinceridad, como debiera ser siempre, por lo demás. Yo pienso que derechamente a un país con un Estado bastante a mal traer, un país que vive gracias a las históricas luchas que han dado los trabajadores, las trabajadoras, los intelectuales, pequeños, medianos empresarios, en fin, lo que forma parte de los pueblos y nacionalidades de Chile, a contrapelo de lo que es, digamos, la oligarquía extranjerizante, entregada a las potencias extranjeras, etcétera. Pero existe Chile gracias a eso, gracias a este trabajo increíble. Pero desgraciadamente el Estado siempre ha estado en manos de la oligarquía, ¿ya? De una manera o de otra, ¿ya? Directa o indirectamente. Y bueno, y las instituciones del Estado no pueden ser ajenas a ese carácter. Entonces las Fuerzas Armadas que tenemos y Carabineros, no hay que buscar, digamos, los problemas en las responsabilidades personales, porque podríamos entonces simplemente llenar, digamos, a lo mejor las cárceles y los tribunales un desfiladero de, ¿cómo se llama?, de oficiales, no sé, de una rama o de otra, lo cual también hay que hacerlo, por cierto, la responsabilidad individual existe, eso no, sin lugar a dudas. Pero es una cuestión de fondo. Para nosotros y para quien habla, el tema es qué Fuerzas Armadas tenemos y qué fuerzas de órdenes tenemos y a qué Estado obedecen, al servicio de qué ideas matrices están. Entonces, existe la necesidad, así como de refundar Chile, de refundar las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Por ejemplo, es posible que las Fuerzas Armadas y Carabineros no participen en el debate de temas nacionales profundos como es sobre los recursos naturales del país. No es posible, no es entendible eso, y que sean obedientes, entre comillas, a lo que dice nada más que, digamos, entre comillas, el poder civil. Claro. Eso no es verdad, ellas tienen opinión. Y es muy sano que las cosas se pongan transparentes. ¿Ya? Así también debe ser transparente la vida desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista de lo que es el uso de los recursos al interior de las Fuerzas Armadas. Porque si no es así, también se va dando allí una situación bastante compleja y de ahí el paso a la corrupción en absoluto. Ahora, se entiende que las Fuerzas Armadas hay determinados ítems y cosas que no pueden estar en discusión permanente porque son cuestiones hasta de seguridad. Así es. ¿No? Entonces no es un problema que uno pueda decir, mira, hay que poner todo en discusión. Entonces, ¿cómo? Vamos a decir cuántas, qué sé yo, por decir, ametralladoras se compraron, qué calibre tienen, cuánto costó. O sea, todas esas cosas no pueden ser con ese grado de transparencia, dado que el mundo real dice que vivimos en un mundo lleno de conflictos. Sí. ¿Ya? Así que claramente esa es una realidad, pero tiene que haber un mecanismo. Yo pienso derechamente que ya a estas alturas
y he conversado al pasar, cuando era candidato sobre todo, en algunas manifestaciones, sobre todo con suboficiales y oficiales de carabineros, ya que hay un cansancio también en carabineros y seguramente en las Fuerzas Armadas también, con esta situación. Entonces, ¿cómo damos un paso adelante buscando unas Fuerzas Armadas que no sean represivas, por ejemplo, que no tengan esta doctrina, oye, que se mantiene en el tiempo de la dictadura, que es del enemigo interno, y que lo reflotó con una fuerza impresionante Piñera en el momento del levantamiento popular, cuando dijo estamos en guerra? ¿Y en guerra con quién? Con un pueblo que marchaba. O sea, eso es una barbaridad, pero ese concepto de enemigo interno es un concepto que debe desaparecer. También debe de desaparecer las Fuerzas Armadas como un concepto cuartelario. Es decir, que existan nada más que comillas para las actividades estrictamente castrenses. Las Fuerzas Armadas tienen que existir, en el contexto nuestro de refundación, para estar integrada a la vida productiva, social, cultural, deportiva, etcétera, del conjunto del país. También es una forma de control, ojo, porque en la medida que están solitas, viven solas, tienen negocios solos, se reproducen entre ellos, la comunidad no tiene ningún nexo y ninguna forma de control social sobre la vida de ellos. Claro, como que conviven dos entes, uno que no se comunica con el otro, entre la sociedad civil y el mundo militar, ¿no es cierto? Claro, eso es muy bueno para las clases dominantes porque dicen, de esta manera no tienen ningún vínculo con el pueblo y pueden disparar sobre él tranquilamente. Pero es muy malo a la hora de determinar el carácter de las Fuerzas Armadas, porque así se determina un carácter cuartelario, segregado, ¿no?, que en definitiva facilita esta corrupción, esta corruptela, digamos, de, por ejemplo, que está ahí Isurieta y otros. Pero indico, Isurieta y los demás deben de pasar por los tribunales, etcétera. Pero el problema no es verlo nada más como hechos aislados y personificados. Hay un tema de fondo. Ojo, y no proponer la fianza a Isurieta y decir, pobrecito, es consecuencia de un sistema. No. Cada uno debe asumir sus responsabilidades personales, ¿ya? Sin embargo, yo creo que llega la hora, y ahí viene lo que tú preguntabas, como nunca hoy día es necesario una nueva Fuerzas Armadas, la refundación de las mismas, y entre otros elementos que debe tener las nuevas Fuerzas Armadas, es lo que nosotros hemos propuesto, que es escalafón único. Ya. De tal manera que todos, en forma natural, tengan la opción, de acuerdo a sus méritos y a sus cualidades, y a sus cursos, a sus capacidades, de llegar a ser general de todas las estrellas que sean necesarias. Claro, o sea, en el fondo que una persona, independiente de cómo entre, pueda llegar al máximo cargo si que tiene los méritos, ¿no? Así es, independientemente de su origen. Claro. Eso es muy bueno porque rompe el carácter de clan y de casta que se da mucho en nuestras Fuerzas Armadas, desgraciadamente, que se casan familiares con de tales, de cuales, de acá, de allá, y se va formando una cosa que se presta incluso para mirar para el lado cuando hay algunos actos que son a todas luces de corrupción. Bueno, y en este mismo sentido, hoy día, Eduardo Artés, está hoy día la Convención Constitucional redactando sus primeras normas y uno esperaría, ¿no es cierto?, o hay un sector importante que esperaría que temas como estos que estamos hablando también puedan ser normados en la nueva Constitución. Y ahí me gustaría un poco preguntarle, profesor Artés, ¿cómo ha visto el desarrollo de la Convención? Esta semana anunciaron ya que estaban escribiendo, habían escrito ya las primeras normas ahí que van a ser parte de la nueva Constitución. Sí, indiscutiblemente que tiene que ser un tema de discusión, lo de las Fuerzas Armadas y de órdenes, porque si no es así, es complejo. ¿Para qué puede servir la Convención? Dice uno. Mira, sí, hoy día la Convención está de lleno discutiendo ya las normas a nivel de plenario, pasando por las comisiones. Pero aquí hay un tema que también hay que tomar en cuenta, porque uno se encuentra con mucha gente que cree que las que son aprobadas en los plenarios ya están sancionadas como parte de la nueva Constitución o del proyecto que se va a proponer para plebiscito. ¿No es cierto? No es así. Ese es solamente un paso.
Luego algunas de ellas vuelven nuevamente a la comisión, y más aún si de vuelta, una nueva vuelta hacia el plenario, y si son aprobadas, y aprobadas, ojo, por 2/3, ¿ya? Hay que sacar en cuenta que son 155 convencionales. Claro, así es. Entonces tenemos 100 no sé qué de los 2/3, lo cual es bastante complicado. Entonces, si vuelve, después, fíjate que todas las que sean aprobadas por esos 2/3 van a ir a una comisión de redacción, porque son aprobadas, entre comillas, en bruto, entonces van a cambiar palabras, cosas que a lo mejor le cambian hasta el sentido, le cambian el contenido. Y ahí nuevamente va a un plenario, la redacción final. Entonces, no es que las indicaciones, las propuestas o las normas integradas a nivel popular o por los convencionales vayan a quedar tal cual fueron ¿cómo se llama?, propuestas, ¿ah?, o entregadas. Hay un proceso larguísimo, con tiras y aflojas. Tú ves que hay actitudes, por ejemplo, de un sector que dice que quería declararse en ¿cómo se llama?, en observación, en paz, ¿no?, fundamentalmente los sectores de la derecha conservadora. Mientras tanto, los otros sectores de la derecha liberal mira y dice, sí, claro, ahora hay que conversar entonces. Y cuando digo derecha liberal, yo incluyo hasta el Frente Amplio, ojo, sí, porque es eso. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, van a llegar a muchos acuerdos. El tema que preocupa mucho, y eso es bueno que nos tengamos en cuenta, es que hasta dónde la convención va a poder, digamos, tener elementos que hagan una significativa diferencia con la actual Constitución. Claro. Es un elemento que está ahí en espera, y ahí está el problema, por ejemplo, de los recursos naturales. Está el problema de la libertad sindical y la negociación por rama de la producción. ¿Ya? En fin, hay una cantidad de elementos y está la Fuerza Armada, que bien conversábamos recién, que serían como determinantes. Pero al mismo tiempo yo quisiera señalar una cosa, y esto no para echar un balde de agua a esta discusión de la Constitución, es que desgraciadamente las constituciones pueden decir muchas cosas, pero del dicho al hecho hay muchos trechos. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, la Revolución Peruana en su momento, en los años 60 del siglo pasado, proclamaba el derecho a la lucha armada. Ojo, el derecho a la lucha armada. Sí, que había un gobierno tirano, sí, que esto, lo otro, que el pueblo tenía derecho. Pues bien, se levantó una guerrilla, me acuerdo, con Hugo Blanco, y fueron masacrados todos. ¿Ya? Y bueno, después vinieron otras guerrillas como los Tupamaros, el Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, y todos sabemos cuál ha sido eso. Fíjense, amigos auditores y amigas, que una de las constituciones más democráticas de América Latina es la colombiana, y allí matan dirigentes sindicales todos los días. Y ahí pasa de todo, hay bases militares norteamericanas, pasa cualquier cosa, y un Estado casi fallido. O sea, quiero colocar esto, porque en definitiva el cambio del país no solamente pasa por una redacción de una Constitución, sí, eso es importante, que ojalá la Constitución en la letra sea lo más avanzada posible, pero lo principal está determinado por el grado de participación y de tejido social que exista realmente. Vale decir, ¿qué está pasando con los sindicatos en Chile, con la CUT, con las federaciones de trabajadores, etcétera, etcétera? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué capacidad ideológica en la idea? ¿Qué claridad tienen? ¿Qué capacidad de movilización? No olvidemos que 2019 pasó por encima de toda la institucionalidad gremial. Pasó por encima, o sea, la institucional gremial solamente tuvo la capacidad de sacar declaraciones, ¿no? Mientras tanto la gente estaba peleando en la calle. Entonces, hay una relación íntima entre la organización social, el tejido social y la Constitución. Veremos, incluso, y vuelvo a decir, no para echar agua sobre un balde de agua, no, pero hasta el Parlamento
que entra ahora nuevamente el 11 de marzo, el nuevo Parlamento, tiene una posibilidad de jugar un papel constituyente si bajo determinadas condiciones no se avanza a partir de la convención. Es decir, estimados auditores, todavía hay mucha agua bajo los puentes. Esperamos que avancemos. Personalmente yo estuve hace unos días atrás, el lunes, ¿no?, en la convención, llevé una propuesta junto con otros, hicimos una manifestación muy bonita, muy maciza. Fuimos recibidos inclusive por la señorita Quintero, la presidenta de la convención, con la frase esta, que la propuesta nuestra, que era cárcel para Piñera, que en el fondo lo que plantea, más que Piñera, claro, Piñera sí, pero ese es el título, pero que plantea que todo aquel que cometa ese tipo de actitudes contra el pueblo, en lo represivo, también en las faltas sociales, en la actitud de entregar los recursos naturales a potencia extranjera, en el ponerse a servicio de otros, debe ser investigado, y si es necesario tener cárcel, y lo que sí, y una de las sanciones es al menos impedir que vuelvan a tener cargos de representación pública. Y sí, entonces la señorita Quintero nos dijo que estaba de acuerdo con nuestra presentación, pero me quedé con una sensación que son palabras a veces para la ocasión. O sea, no lo convenció mucho finalmente, ¿no? O sea, yo no creo que vaya a llegar a llevar adelante la iniciativa Cárcel para Piñera, ¿ya? Entonces, yo cuando salgo afuera y me encuentro con toda la gente que estaba afuera, y allí se planteó, y dije, bueno, esto fue lo que dijo, pero del dicho al hecho siempre hay trecho. Claro, bueno, y seguramente vendrán muchos más capítulos respecto de lo que está pasando con la convención. Bueno, faltan 5 minutos para que sean las 5 de la tarde. Estamos hasta ahora conversando con el profesor Eduardo Artés, como hacemos cada viernes, analizando un poco la contingencia de la semana. Fíjese, profesor Artés, que estuve mirando ahí algunas publicaciones que hacen ustedes dentro de su conglomerado político ahí de Unión Patriótica, que agrupa varias entidades, y están bastante, digamos, preocupados y levantando también una noticia que tiene que ver con la muerte de el dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, quien precisamente el 21 de febrero del año 2013 fue asesinado en su lugar de trabajo. Él era presidente del sindicato número 1 de una empresa contratista que tenía la empresa Chilectra Metropolitana, y bueno, y que aún ya a tantos años ha ocurrido esta muerte, aún quedan muchas dudas para resolver las circunstancias en que obviamente recibió el disparo este dirigente. Ustedes están obviamente levantando este tema porque obviamente lo que están pidiendo es que esta situación se aclare de una vez por todas, ¿no? Así es, son 9 años ya del asesinato de Juan Pablo Jiménez, ya un dirigente sindical de una empresa subcontratista. Esto del subcontrato, que ha sido una barbaridad, todos sabemos lo que significa: menos sueldo, peores condiciones de trabajo, maltrato, etcétera, por el mismo trabajo que tiene alguien que está contratado en forma directa. Ya, no importa, pero esa es la realidad, y ahí Juan Pablo era dirigente. El tema es el siguiente: fíjate que ya está comprobado que fue asesinado al interior de la empresa, que fueron sicarios quienes entraron, pero hasta el momento no se conocen los nombres de ninguno, no hay ningún detenido. Y toda esa cosa fantasiosa que duró durante mucho tiempo, que apareció en todos lados, que era consecuencia de una bala loca que vino, que nunca se supo de dónde, algunos decían que hasta de la legua llegó la bala en dirección para allá, y justo le llegó, como se llama, a Juan Pablo Jiménez. Y ahora ya no, ahora está claro que son sicarios quienes intervinieron al interior de la empresa. Entonces, lo que está planteado, ¿no?, y lo que estamos exigiendo nosotros como organización, es que definitivamente se avance, se le saque el polvo a la investigación, que se respete, ¿no es cierto?, a lo que es la familia de Juan Pablo Jiménez, a la memoria de él y a su trabajo. Y en este sentido tenemos por ahí un acto del día 21 en la quinta región, 21 de febrero de las 18 horas en la Plaza Quilpué. ¿Ya? En la Plaza Quilpué, de Quilpué justamente, va a haber un acto de homenaje y exigiendo que se esclarezca.
Mira, Juan Pablo tenía una consigna que era muy importante. Decía, prefiero luchar y perder que perder sin luchar. Eso es muy importante. Él luchó, se entregó a sus compañeros de trabajo, fue asesinado y hasta el día de hoy no hay verdad. Esperamos que todos los que sean dirigentes sindicales y trabajadores también ojalá discutan esto en sus empresas, en sus sindicatos, en sus federaciones, en fin. En eso estamos con Juan Pablo, muy estimado. Uh-huh. Bien, nos quedan ya poquitos minutos de nuestro espacio, Eduardo, y hay otro tema. Seguimos hablando de Ucrania. Bueno, finalmente ya los ejercicios que había planeado Rusia ya finalizaron. No hubo la tan anunciada invasión que algunos medios como Bloomberg y otros habían puesto hasta fecha y hora para comenzar la invasión, y que lamentablemente esa fake news fue creciendo por todos lados, incluso replicada por medios de todos lados. Entonces al final se arma una suerte de confusión porque es la justificación que necesitan precisamente, me imagino, algunos estados integrantes de la OTAN para poder también tomar acciones. Pero finalmente nada de eso se ha producido, pero la situación sigue siendo de tensión en el lugar, ¿eh? De mucha tensión, de mucha tensión. Es verdad, quedó en ridículo eso de la fecha de iniciación de la invasión. Ya, porque estaba marcado el 17. Ya, o sea, eso ya es espectacular. Lo que sí es cierto, según las informaciones que he estado recabando de medios extranjeros, de RTV, etcétera, etcétera, medios como se llama iraníes, sí hay en este momento bombardeos sobre las repúblicas populares de Donbass y Luhansk. Ya incluso los presidentes de las repúblicas populares de Donbass y Luhansk han pedido a la población civil, mujeres embarazadas, niños y ancianos, ¿cómo se llama? Abandonar el país e ingresar directamente al territorio ruso. ¿Ya? Tienen ellos sus propios ejércitos, sus propias fuerzas, pero Ucrania estaría en este momento bombardeando. Esto llevó que el otro día, por ejemplo, en una situación ya sin ninguna prolijidad, 24 horas de TVN dieron información falsa mostrando, por ejemplo, un jardín infantil en Ucrania bombardeado supuestamente por la gente pro-Rusia o de Rusia. Y la verdad que era un jardín infantil ubicado en Donbass, que había sido bombardeado por los ucranianos. Entonces, esa falta de prolijidad y contar o dar la información al revés es grave. Por suerte, como tú lo sabes y lo sabemos todos, existen hoy día una serie de redes y es muy importante estar muy atento. Hay ya preparadas manifestaciones en este instante. Hoy día creo que hay muchas en Europa contra la OTAN, porque está bastante caliente. Pareciera ser que otros tenían colocado la fecha y no los rusos. Bien, pues Eduardo, agradezco mucho el contacto que tenemos cada semana en esta ya tercera semana del mes de febrero, así que vamos a estar ya el próximo viernes con nuestro siguiente programa. Por el momento llegamos hasta acá, se nos va rapidísimo el tiempo, profesor Artés, pero bueno, así es, se consume rápido el tiempo, pero siempre un agrado ahí contar con su participación aquí en el programa. Un abrazo y un agrado. Ya, porque esté muy bien, buen fin de semana. Gracias. Bien, así hemos estado con el profesor Eduardo Artés, como cada semana, aquí en el programa de la tarde chilena 101.3. Ya son las 5 de la tarde. Con 2 minutos, volvemos en instante con ustedes.